Esto es El Sol de Nuestra España. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, señoras y señores, estamos aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el país, junto a nuestra cadena federal de repetidoras. Y este momento que viene de la mano del Centro Asturiano de Buenos Aires. Le mandamos un beso enorme a Pilar Simón, que preside la institución, a mi querido Juan Manuel Posada, tanto para Pilar y para Juan Manuel, feliz Día del Amigo para ellos también, que son amigos en lo personal de hace ya tantos años, y a toda la comisión directiva del Asturiano, que también son muy amigos hace ya tantos años, y también Carlitos y a Lorenzi y todo el grupete de trabajo que llevan adelante Pilar con toda la comisión directiva del Asturiano. Pujante institución de la colectividad española aquí en la Argentina. Bueno, amigos, hablando del Asturiano, les quiero recordar que todos los martes de 9 a 12 se lleva adelante Asturiano Team 60 en la sede social de la calle Solís 475 en esta ciudad autónoma de Buenos Aires, y todos los viernes, como en el día de ayer, de 14 a 17 en el campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Recuerden que esta actividad es para los mayores de 60 años, donde pueden participar, además de los socios de la institución, asturianos no socios y también sus descendientes. Hay que recordar que entre las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine debate, recreación saludable y mucho, pero mucho más. Para consultar por esta actividad pueden escribir a este correo electrónico que les voy a mencionar: asturianoteam60 en números @gmail.com. Reitero, asturianoteam60 en números @gmail.com, o por WhatsApp se pueden comunicar al 11 38 15 34 96. Reitero, 11 38 15 34 96. Si no tomaron nota, nos llaman al programa, que con todo gusto le damos mayor información. Bueno, hoy estamos en sábado 20 de julio, hay una nueva función de la flauta mágica, esto para chicos y no tan chicos, en nuestra sala teatral Alejandro Casona de la calle Solís al 400, donde recordar próximas funciones, porque ya los chicos están de vacaciones, los pibes, los peques, pueden ir del día martes 23, el jueves 25 y el sábado 27 de julio a las 4:30 de la tarde. Entradas están a la venta en la calle Solís al 400, en la administración de la institución, lunes a viernes de 10 a 18, o a través de Pass Line, a través de internet también lo pueden hacer. Bueno, atención, hoy también a partir de las 21 tenemos el tercer tiempo del amigo. Muy bueno, tercer tiempo del amigo en el campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081 Vicente López. Así que, amigos, también para disfrutarlo. La flauta mágica por un lado, por otro lado, tercer tiempo del amigo esta noche en Vicente López. El primero en la calle Solís, el segundo en Vicente López. Nos vamos al próximo viernes 26 a partir de la hora 20. Vamos a tener, ¿qué propuesta? Concierto mágico Disney. Escucharon bien, Concierto mágico Disney. También en la sala Alejandro Casona de la calle Solís 485. Las entradas están en venta ya en la administración de la institución, lunes a viernes 10 a 18, y también por Pass Line. Muy buena propuesta, atención con esto. Viernes 26 a la hora 20. El domingo 28 a las 3 de la tarde también van a poder disfrutar en un domingo familiar con ingresos sin cargo para el grupo familiar o amigos del socio, y con servicio de parrillero, actividades recreativas para los más chicos y para los adultos. ¿Dónde este domingo familiar? En el campo Covadonga, en la Avenida Libertador 1081 en Vicente López, para que lo tengan en cuenta. Bueno, otro tema, les quiero recordar que continúa abierta la inscripción para formar parte del coro del Centro Asturiano de Buenos Aires, damas y caballeros, todas las edades, sin distinción de edades, todos participan. Les recuerdo medios de contacto de la institución. Pueden mandar correos asturiano1081 en números @gmail.com. Reitero, asturiano1081 en números @gmail.com.
El otro mail, informativos@centroasturianobsas.org. Y también un teléfono de fácil numeración, que es el siguiente: 11 51 58 58 58. Les reitero, 11 51 58 58 58. Si llaman de un teléfono fijo, un teléfono de base, en vez del 11 marcan el 15. 15 51 58 58 58. Y bueno, nos vamos preparando, porque ya hoy es día 20, pero si nos damos vuelta a la página, arrancamos el mes de agosto. Y para comenzar el mes de agosto, el sábado 3 de agosto a las 8 de la noche se va a presentar un artista de nivel, que es Maxi Serral, en la sala Alejandro Casona, de ahí de la calle Solís al 400. Y para charlar de esta propuesta, que es lo mejor del flamenco y la copla española, lo tenemos en línea a su protagonista, a Maxi Serral. Maxi, muy buen día. Oscar te saluda, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Hola Oscar, muy buen día, muy bien, muchas gracias como siempre por recibirme y encantado de poder charlar un poquito contigo. Bueno, un gusto realmente. Bueno, contanos cómo se van preparando para el próximo 3 de agosto para disfrutar de lo mejor del flamenco y la copla española, Maxi. Mira, súper entusiasmado. Justamente ayer tuve uno de los ensayos con el guitarrista. Sí. Y nada, súper felices con la expectativa porque ya es el 3, va a ser el 3 de agosto, va a ser la segunda vez que me voy a presentar en este teatro, en la sala Alejandro Casona. Sí. Que yo era vecino de ahí, literal, ya me mudé. Ajá. Pero claro, un día que salí de mi casa a hacer las compras, levanto así la cabeza, vivía a la vuelta, yo vivía en México y Solís, Sí. y me encuentro con semejante teatro que estaba reciclado, renovado, y ahí se dio la posibilidad el año pasado de hacer mi primer espectáculo dentro de esa sala, y ahora vamos por el segundo. Bien. Súper contentos y nada, con la ansiedad y la alegría de que llegue el 3. Ya tenemos todo cocinado, Sí. con los artistas, compañeros, artistas que me acompañan. Sí. Así que nada, ahí estamos. Perfecto. Aparte un teatro bellísimo como se es la sala Alejandro Casona, con la acústica que es tiene. Una belleza. Sí, realmente sí. Belleza. Contame, Maxi, ¿quiénes te acompañan en este espectáculo tan importante? Mira, en este caso me va a estar acompañando en la guitarra Nicolás del Cid, guitarrista flamenco argentino, Sí. Tremendo, Sí. y está en la percusión Martín Morales. Bien. Y sí. después este año voy a llevar un grupo de 4 bailadoras, Bien. tremendas también, de acá Sí. de Buenos Aires. Bueno, una de ellas es uruguaya, que es Silvana Perdomo, Ajá. Mónica Romero, Janina Martínez y Andrea de Felice. Excelente. Las 4 me van a estar acompañando desde el baile flamenco. Claro, y a propósito, es un show con los clásicos del flamenco, de la copla española y obviamente sus grandes poetas, porque la impronta que tú pones en el escenario, estimado Maxi, llevas también tangos, boleros, otros ritmos a lo que es el terreno flamenco, ¿es así, no? Sí. Por supuesto, lo que vos bien dijiste, los clásicos de la copla, lo tradicional, popular del flamenco, y eso, a mí me gusta mucho también indagar en las otras músicas de raíz, como es el tango, como dijiste bien, Sí. el bolero, Sí. y siempre llevado a mi terreno, que es el flamenco. Bueno, también me voy a estar acompañando, siempre lo hago en mis espectáculos, con el piano yo mismo. Excelente. Amigos, les voy contando que Maxi Serral es músico, es pianista, es cantaor, que este nuevo espectáculo que ahora está poniendo el 13 de agosto en lo mejor del flamenco y la copla española, con la pasión y la magia de la música de nuestra madre patria, que se disfruta en todo el mundo, eso es así. Así que, Maxi, te hago una pregunta también. Las entradas ya están a la venta, es así, ¿no es cierto? Las entradas ya están a la venta, la pueden adquirir por la tiquetera Passline, Sí. o también en la boletería del teatro. Bien. Sí, que eso es importante, porque mucha gente me preguntaba si solamente era por plataforma,
y vale aclarar que también pueden acercarse a Solís 475. Bien. Y ahí pueden adquirir las localidades también. Excelente, o sea, tienen 3 propuestas. Por un lado, Passline a través de internet. Por otro lado, también se pueden acercar a la administración del Centro Asturiano de lunes a viernes de 10 a 18. Y la tercera opción, el mismo 13 de agosto, un rato antes de las 20, adquirirlas allí en boletería de la Sala Alejandro Casona. Así que excelente la propuesta, Maxi. Bueno, descendiente de españoles, obviamente, y ligado a la comunidad desde muy chico, tú eres, es así, ¿no es cierto? Sí. Ahora cuando te escuchaba hablar de la Avenida del Libertador, yo me acuerdo de muy chiquito ir ahí con todos mis vecinos, porque yo nací en Lanús, en un barrio donde todos eran asturianos y gallegos. Claro. Entonces, claro, el único andaluz ahí venían por parte de mis abuelos. Sí. Así que, claro, yo desde muy chiquito siempre he metido en esas fiestas populares que a mí me encantaba. Yo estoy hablando de cuando tenía 4, 5, 6, 7, así hasta los 20. Claro. Y bueno, nada, súper feliz compartiendo esos momentos y esas orquestas en vivo. Sí. Y la vez pasada yo recuerdo que cuando te tuvimos en el programa, tú habías comentado que con tus abuelos compartías también los programas de radio de la colectividad española, en este caso. Sí, siempre. Porque claro, como ellos... imagínate si ahora a la gente mayor le cuesta con el tema de internet y WhatsApp y todo eso. Yo te estoy hablando en los 90, cuando solamente había un teléfono de línea normal, teléfono base. Mis abuelos siempre ahí escuchando la radio y me hacían a mí llamar por teléfono para pedir los temas. Qué bueno, yo te estoy contando yo tendría 11, 12 años por ahí. Sí. Y siempre. Y ahí en esa época fue que fui descubriendo, gracias a estas radios y gracias a mis abuelos, tantos intérpretes de la música española y tantos géneros dentro del mundo de la música española, no solo el flamenco. Claro, Maxi, y esta Radio del Pueblo, que es una radio tradicional de la colectividad española hace ya tantos años, obviamente era uno de los motivos que también tus abuelos compartían contigo. Así que bueno, señoras y señores, recuerden, Maxi Serral presentando lo mejor del flamenco y la copla española el próximo 3 de agosto a partir de la hora 20, Sala Alejandro Casona en la calle Solís 485. Entradas ya estarán a la venta por sistema Passline en internet, lunes a viernes 10 a 18, administración del Centro Asturiano ahí en Solís al 400, y si no, también un rato antes de las 20 horas del 3 de agosto lo pueden adquirir en boletería. Así que bueno, Maxi, hecha la propuesta, simplemente te quiero decir gracias por este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo y para todo el país. Muchas gracias a vos, Oscar, siempre por recibirme y nada, por fomentar la música española que también nos hace. Claro que sí, pero claro que sí. Así que bueno, y para cerrar la charla contigo, vamos a compartir, señoras y señores, un tema musical que tiene que ver con lo instrumental de Asturias. Se llama Danza Santana. Es Santa Ana en asturiano, y oficialmente Santana, que es una pequeña aldea que está en Cabaña Quinta, para que se ubiquen en lo que es el concejo de Àger, en lo que es el Principado de Asturias. Un lugar muy chiquitito que apenas tienen, hasta el censo de hace 1 año y medio, apenas 40 habitantes. Así que, mira, Maxi, lo que te digo, solamente 40 habitantes en una aldea muy particular, pero muy pintoresca realmente, que hay que destacarla. Seguro. Te mando un gran abrazo, Maxi, compartimos la música, ¿te parece? Muchísimas gracias, un abrazo para todos y los espero el sábado 3 de agosto en Alejandro Casona. Gracias. Claro que sí, abrazo grande. Maxi Serral, protagonista del Día en el Sol de Nuestra España, para todos ustedes. La música lo disfrutamos de esta manera. Vamos.